nos encontramos ahora en el santuario de un artista, el lugar donde trabaja y el lugar donde podemos ver algunas de sus obras. Tenemos con nosotros a Pedro García, que hoy nos va a enseñar pues cómo es su taller, cómo es este lugar, ¿no? Casi santo, ¿no? Para ti. Bueno, tanto como santo. Y el lugar donde trabajas. Pedro, cuéntanos, ¿cómo es el taller de un artista y cuántas horas echas aquí? Pues el taller de un artista es muy variopinto, la verdad. Y en el caso concreto mío, pues me gusta tocar muchísimas disciplinas, ¿no? Aunque bueno, últimamente he dedicado casi la exclusiva del tiempo, todo este tiempo de pandemia que llevamos, pues con el tema de los tambores, ¿no? Y bueno, yo ahora estaré encantado de que lo veáis y decir pues que el tiempo es lo de menos, o sea, se echa el tiempo que haga falta, ¿no? O sea, haciendo una obra y metiéndote en algo que te gusta y que te encanta, pues realmente es disfrutar. Por lo tanto, cuanto más tiempo le echas, pues más disfrute tienes, ¿no? Ahora hablamos de todas las disciplinas, ¿no? que tocas, todos los palos, ¿no? en los que trabajas, pero háblanos, ¿cómo se hace? ¿Cómo te haces un taller, ¿no? ¿Empiezas de poquito a poco o dependiendo de lo que vayas a hacer o lo que quieras hacer, la obra que quieras hacer, así vas invirtiendo? Sí, bueno, el taller, la verdad es que, bueno, tengo la suerte de tener este espacio que sí que me sirve para hacer distintos proyectos, ¿no? Pero en el tema concreto del tambor necesitas un espacio y acondicionarlo para poder trabajar en buenas condiciones, ¿no? O sea, cómo sujetar los aros para poder tallar, cómo manejar esa herramienta que ahora veréis que es microscópica, pues necesitas acondicionar ese espacio para que los detalles pues salgan lo mejor posible, de eso se trata. Cuando hablamos del tema de pintura, pues precisamente hace poco también hice una remodelación del estudio porque empecé a plantear formatos grandes y la verdad es que se me quedaba un poco pequeño, ¿no? Entonces el estudio, digamos que va cambiando las circunstancias en función de la obra que estés planificando. Sí, en función de las necesidades. Y normalmente conocemos artistas, ¿no? que trabajan quizá un género, la pintura, escultura, pero tú te has embarcado en casi todas las disciplinas, ¿no? Bueno, yo soy licenciado en Bellas Artes y me especialicé en pintura. Pero bueno, cuando vas buscando un poco dentro del mundo artístico, la verdad es que hay cosas que te van llamando, ¿no? O sea que no es anclarte en una cosa, quedarte solamente haciendo pintura, no es eso. Entonces yo también, no sé, en el tema de la escultura, pues también hago mis pinitos, ahí tengo un montón de material de troncos de madera y tal, ¿no? Para seguir y demás. Y de hecho, te voy a comentar, en la Asociación de Artistas Plásticos, de la que soy vicepresidente, estamos ahora embarcados en un proyecto pues que creo que dentro de poquito lo daremos a conocer, de momento no puedo decir más, pero que tiene que ver con la, digamos, escultopintura. Entonces es un proyecto muy bonito, muy ambicioso, que estamos haciendo en colaboración con el Ayuntamiento y ya os daremos noticias del mismo. Háblanos un poco, por si la gente no lo conoce, de esa Asociación de Artistas Plásticos de Gin. Sí, bueno, la Asociación de Artistas Plásticos de Gin, pues ahí estamos 2-3 personas que llegó el momento de la jubilación y decidimos de ponernos en contacto e intentar un poco unificar, digamos, pues todos los intereses artísticos y creativos que podían haber en el gin, o sea, poner en contacto a la gente sobre todo y tener en cuenta que defendemos mejor las ideas en grupo que no de manera individual, aunque lógicamente el trabajo del artista siempre es un trabajo como en solitario, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que podamos de forma cooperativa pues participar en proyectos como va a ser este que te acabo de comentar del Ayuntamiento. Y tú, por ejemplo, como lo que sería para un escritor la página en blanco, o en tu caso el lienzo en blanco, o ¿no? Las musas, ¿cómo vienen esas ideas? ¿Empiezas trabajando y te va viniendo la inspiración o tienes las cosas muy claras? No, hay que estar activo, hay que estar trabajando, porque cuando te quedas sin hacer nada,
pues la verdad es que luego cuesta, ¿no? A mí, bueno, yo me he dedicado al mundo de la enseñanza muchísimos años, hasta que llegó el momento de la jubilación, pero siempre lo que intentaba era que cuando llegaba el tiempo de vacaciones, pues lo que hacía era plantearme un proyecto. Entonces, pues hay años que he estado pintando por ahí por las calles, acuarelas, ¿no? Por el casco viejo y demás. Entonces, eso pues te obliga a una disciplina, ¿no? A manejar el dibujo, la perspectiva, tal, ¿no? Encajar para que todo te quede en la composición, pues como tú piensas que tiene que ser. Entonces, eso es disciplina, ¿no? Y luego, en el estudio, concretamente, las ideas creativas, la verdad es que vienen muchas veces cuando menos te lo esperas. Entonces, si tú estás activo y te pilla, digamos, trabajando, pues lógicamente puedes recoger esas cosas con muchísima más facilidad, ¿no? Es así. Entonces, pues ya Picasso, ¿no? Que la inspiración me pille trabajando. Exactamente, claro. Exactamente. Es que si no es así, pues luego te falta, a lo mejor te viene una idea y te falta luego la destreza esa para poder plasmarla y demás, ¿no? Entonces siempre es mejor que estés activo, sea el proceso que sea, el que estés haciendo. O sea que yo lo mismo paso de la pintura, paso a hacer bocetos de escultura o lo que sea. O sea, eso no lo controlas, ¿no? Muchas veces, o sea, sino que viene y ya está. Y otra cosa son pues los proyectos personales que tú te planteas, ¿no? Entonces yo siempre tengo abiertos pues ahí pues 3 o 4 cosas que siempre puedo ir retomando, ¿no? O sea que siempre estás un poco activo, estás en la movida de la creación, ¿no? Háblanos un poco porque vemos aquí casi un museo que tienen, ¿no? La decoración en el taller de un artista está casi sí, asegurada, ¿no? Háblanos de algunas de las obras que tienes. Bueno, pues aquí tenemos pues obras muy antiguas, de los primeros momentos que yo pintaba, y bueno, y cosas pues relativamente actual. De lo más antiguo, pues sea, por ejemplo, estos cardos que tenemos aquí, estos pinchos que están hechos con óleo casero. Era un poco la época esa de facultad, donde empezabas a manejar tú lo que es la cocina de las bellas artes, ¿no? Está hecho en tela de saco, es una de las cosas más antiguas que tengo aquí. Luego pasé por una época, bueno, en mi temática casi siempre el paisaje es una constante. Entonces son estos paisajes así de otoño que tenemos ahí de almendros, o paisajes prácticamente vacíos, casi sin nada. Eso es de otra época. Entonces, luego la época de calles de Jean, que empecé también para preparar una exposición de calles de Jean, que nunca pude llegar a inaugurar. ¿Por qué? Pues porque me los iban quitando de las manos según lo iba haciendo. Y lo que tengo ahí pues es un poquito de lo que me queda de esa época. Luego entramos en la otra faceta creativa, ¿no? Que es el tema de la Semana Santa. Ahí también es muy antiguo el cuadro este. Está hecho en un recorte de madera que me encontré en la basura. O sea que una noche paseando por Valencia vi la madera, y la madera me motivó para poder hacer la idea que tenemos ahí. La conservo con muchísimo cariño. Luego pasamos... Es también un poco la idea del arte, ¿no? Coger unos materiales que relativamente no tienen valor y darle valor con el arte, ¿no? De hecho, yo he pasado por épocas donde dejé la pintura, digamos, tradicional y los soportes tradicionales. Entonces intentaba pintar en cosas pues que no sé, que eran como muy cotidianas y muy corrientes, ¿no? Como te digo, un trozo de madera de embalaje, pues ya está, sirvió para eso. Y bueno, luego ya hemos pasado pues a la faceta del tambor. Vemos, ¿no? Este cuadro, ¿no? Que tiene un lugar casi preferencial. Sí, ¿no? bueno, también por el tamaño que tiene, pero sí, también es un cuadro que le tengo bastante cariño, y es un cuadro que pinté de una manera bestial, o sea, una cosa espontánea, una cosa... Ese cuadro en 3 días, 4 días lo tenía prácticamente hecho. Pues es precioso. Entonces, cambiando un poco, si te das cuenta, la tendencia siempre es figurativa. Ahí sigue siendo figurativo, pero tiene un toque de expresionismo importante. Entonces, lo que quería era, aparte de que se vea una imagen que interpreta a lo que es el tambor, pero el tema que yo me planteaba ahí era cómo pintar el sonido del tambor.
Ahí está. Entonces, claro, utilizas el recurso del expresionismo para que al espectador haya algo que le llame la atención, ¿no? Entonces va un poco en esa línea. El otro que tenemos a la derecha es algo parecido, es de la misma época, incluso este que tenemos aquí, también. Que son más o menos los tres sí, de la misma línea, ¿no? Con el tema, sí, porque es una cosa, bueno, ya te digo, en mi obra es una constante, entonces hay un proyecto precisamente que tengo para poder exponer el tema exclusivamente del tambor. A ver cuándo puede ser. También hemos hablado de tu obra pictórica, pero también, ¿no? Escultura. Háblanos de tus esculturas. Sí, bueno, la escultura yo empecé de forma casual. A ver, en el tiempo de estudios en Valencia, sí, hacíamos modelado, o sea que el modelado pues lo he seguido un poco practicando, ¿no? Entonces, el modelado pues son estas figuras que tenemos aquí, estas pequeñitas, estas es ya lo que es el vaciado, se ha trabajado antes el barro y luego se ha hecho el molde y demás y luego ya se lleva a fundición, entonces va por ahí, pero realmente yo empecé en la escultura con ese tipo de figuras que tenemos ahí, esas figuras que parecen como palitos secos y tal, ¿no? Era una época que salía mucho a la zona de la sierra, cuando no había turismo rural y todo esto, pues yo ya cogía mi mochila y me iba por allí y tal, y me entretenía con ramas, sacando formas y demás, ¿no? Entonces fue un poco el inicio, ¿no? La rama era la que te daba la idea. La rama era la que daba la idea, sí, o sea, es como decía Miguel Ángel, las figuras están dentro del elemento donde tú vas a trabajar. Veía el mármol y veía... Tú tienes que sacarlo, esa es la idea. Y luego ya pasé a formatos un poquito más grandes, pues que son estas figuras que tenemos aquí. ¿Y cómo te mueves de la pintura a la escultura? ¿Has tenido que estudiar, aprender técnicas? ¿Vas aprendiendo poco a poco a raíz del trabajo? Sí, bueno, en la primera fase de lo que es el modelado en barro y molde y demás, bueno, eso lo trabajamos un poco en la facultad, ¿no? Sin embargo, la talla no. La talla ha sido todo espontáneo, ¿no? De investigar tú, de ver qué herramientas puedes utilizar y demás, y bueno, pues poco a poco te vas autoformando, ¿no? O sea que vas descubriendo pues qué herramientas son las que te van mejor y demás, ¿no? Cómo puedes sacar los volúmenes, cómo puedes dar esa terminación, o sea que es un poco el trabajo diario, ¿no? Ir haciendo cosas, y así pues vamos descubriendo. Lo último, ya pasamos de esa faceta a lo que es la aplicación de todo lo que vas aprendiendo ahí al tema de los tambores. Háblanos un poco de los tambores. ¿Cuál fue tu primer tambor y cómo decidiste, pues oye, yo tengo que hacer un tambor? No, yo empecé de forma circunstancial. Yo tuve un tío que era José Navarro, que se dedicaba a hacer tambores, que tampoco era un experto en el tema. Él era camionero, tuvo un accidente, le cortaron un pie y tal, y ocupó luego su tiempo, pues lo mismo, aprendiendo, o sea, como le gustaba tanto el tambor, pues era meterse, y digo, yo voy a hacer, y así. Y un día pues me pidió pues que hiciese algún detallito así, algún dibujo, para ver si podía él cortarlo y ponerlo en la caja, adornos y tal. Y así empezamos, o sea que desde esos momentos que empezamos a hacer esos primeros dibujos, bueno, pues luego ha sido ya hasta ahora, pues mira, todo esto que tenemos aquí, o sea, los dibujos, los bocetos, ¿no? De los tambores empiezan aquí, empiezan en la mesa de dibujo, o sea que vas pasando de... Estos eran así del tipo de los que hacíamos en aquel momento, ¿sabes? Y todo esto lo hacíamos en chapa de hierro, espérate un poco, ¿sabes? Que no se podía casi ni grabar. Entonces lo hacíamos todo un poco, pues según sabíamos, la verdad. Se cortaba con sierra de pelo y luego se limaba pues con las limas de cola de rata, ¿no? Pero claro, poco a poco te vas metiendo y vas haciendo cosas muchísimo más complejas, ¿no? Hasta lo que vais a ver ahora, pues que es lo último que
que he estado haciendo, a lo que estoy dedicando todo el tiempo de pandemia. Aquí tenemos estas dos joyas, sí. Realmente son dos joyas del tambor que han sido, Pedro, fruto de la pandemia. Sí, efectivamente. En el momento que empezó la pandemia, nos planteamos... Sí. Nos planteamos, bueno, un amiguete, Fali, dice, bueno, ¿por qué no hacemos una carcasa? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Y así empezamos, ¿no? Entonces, bueno, diseñé para él esta, con imágenes de los pasos de aquí de Jean, o sea, figuras que aparecen en los pasos de Jean. Hablar de los materiales. Bueno, los arillos están hechos uno por uno y a mano, y luego también pintado, policromado a mano. Las figuras están en pirograbado. Estos son pirograbados. O sea que es, ¿ves? Otra técnica pues que yo no había tocado y me apetecía mucho, ¿no? de hacer. Entonces, bueno, y luego nos hemos metido, y luego ya toda la parte interior, todo eso está grabado, todo eso está grabado, pues bueno, lleva los motivos alegóricos, que si el tambor, es el capuz, las palomas, tal. Entonces, motivos... Para que lo entendamos, ¿cuántas horas hay en esto? Hay muchísimas horas, no sabría decirte, porque la verdad es que no me planteo el tiempo. Porque si te planteases el tiempo así de inicio, lo mismo no lo hacías. te asustaba y no lo hacías. El tiempo es lo de menos. O sea, es ponerte y ya está, ¿vale? Hacerlo y bueno, pues cuando llegas al final, la verdad es que es una gran satisfacción, ¿no? Entonces... Aquí en el pirograbado, pues lo mismo, vas descubriendo posibilidades que te da, ¿no? El pirograbado con un poco de aguada, por ejemplo, que llevan estos, no es todo a base del dibujito que te da la punta, ¿no? Esa punta incandescente que va quemando la madera, ¿no? Entonces este está hecho así. Este está ya bañado, o sea que este está preparado para montarlo en el tambor, ¿no? Y aquí tenemos, porque a ti te dio envidia y dijiste, voy a hacer uno para mí, ¿no? Sí, claro, me dio envidia, digo, hombre, ¿cómo va a ir mi amigo estrenando carcasa y yo no? Entonces digo, bueno, pues me voy a diseñar yo una y tal. Entonces pensé en un motivo, digamos, central, que va a llevar las estaciones, que es lo primero que empecé a pintar en la pandemia. Las 12 estaciones, que no 14, porque lógicamente en los huecos que lleva la composición del tambor, pues admite 12. Entonces hay dos que se sacrifican. Y lo que pensé es que fuese un tambor que se identificase el sitio, ¿no? Entonces tenemos en volumen la iglesia de la Asunción y la iglesia del Rosario. Luego también con el tema alegórico de las palomas. Y aquí, como no, inconfundible, ¿no? Claro, y aquí tenemos pues el escudo de Jean. Y luego en la parte central, donde va la torreta, donde se coge a la caja, como esto va visto, pues también metí ahí pues unas alegorías, ¿no? Lo de Jesucristo, la cruz, el cáliz, todo eso. Trabajar en miniatura, o sea, es trabajar ya con unas gafas especiales, que ahora veréis, para poder ir sacando todo ese detalle. Porque esto es trabajo de joyero, prácticamente. Sí, bueno, un joyero trabaja sí. Así de esa... Además, seguramente algunas herramientas también coinciden. Sí, coinciden, ¿verdad? Las fresas, pues coinciden exactamente. Y entonces, Pedro, nos has enseñado estas cajas y te pillábamos, ¿no? Casi trabajando en los aros. Estoy con los aros, estoy con la terminación de los aros. Entonces, el aro, utilizamos estas gafas. ¿Vale? Para algunas esquilas, ¿no? De metal que no te salten a los ojos. No, y sobre todo para ver. Para ver. Porque es que si no...
Y bueno, lo que estoy haciendo ahora en la terminación es pues repasar, o sea, digamos, pulir un poco las figuras que ya están talladas. Entonces esto funciona así: vas quitando una fresa según lo que quieras ir haciendo, ¿eh? Como verás, pues las puntas son súper pequeñitas y pues esto lo mismo, necesita un tiempo para saber cada fresa a lo que puedes aplicarla. O sea, una cosa es marcar el dibujo y otra cosa luego es desbastar y otra cosa luego es terminar. O sea que son procesos que tienes que cumplir, porque es que si no... Entonces esto funciona de esta manera. Yo tengo aquí estas figuras, digamos, sin acabar. Entonces lo que hacemos es, mira, vamos dando así y vamos alisando, sacando volumen. Cuéntanos un poco la decoración que has elegido para los aros. Sí, el tema era Los Ángeles. Empecé con unos dibujos con ángeles. Luego aparece un problema, y es lo que tú diseñas en el papel, al llevarlo al material, pues resulta que el láser ya no lo corta igual. Entonces, bueno, tienes que diseñar sabiendo que luego con la herramienta vas a desgastar, vas a abrir huecos, vas a sacar volúmenes que no los tenías igual en el diseño, ¿no? Entonces esto es ir trabajando continuamente, casi uno por uno, ¿no? Cada diseño, ¿vale? Pues Pedro, muchísimas gracias por habernos enseñado cómo trabajas, cómo es tu taller y gracias por enseñarnos pues el sonido, cómo trabajas, aunque sonido. parece que es, bueno, de vez en cuando hay que utilizar para protegerte de para ese ruido. Pedro, muchísimas gracias por habernos Nada, mostrado hombre, cómo es tu taller. A vosotros por venir. Y nos enorgullece pues tener a un artista aquí tenéis... tan cerca que siempre está trabajando, que sé yo que sí. No nos dices las horas que echas en el taller porque no lo sabes, porque más que un trabajo yo sé que te lo tomas como hobby. Sí te puedo decir, porque eso sí lo tengo un poco controlado, en los aros, para cada, yo les llamo pastilla, ¿no? Lo que va entre tornillo y tornillo, esto lleva unas 5 o 6 horas de trabajo por delante y 5 o 6 por detrás. Entonces, si lleva 12, más otros 12, que son 24, pues 24 por 6 horas, más o menos, ¿sabes? O sea que, tela. Entonces, claro, cuando lo piensas así, dices, madre mía, si antes me dicen que vas a necesitar 100 horas o lo que sea, es que a lo mejor no me pongo, ¿no? Es así. O sea que el tiempo es lo de menos. Y aquí... Esto lo hice con muchísimo cariño, es una cosa que tengo aquí preparada con muchísimo cariño porque es la especialidad que yo he hecho, ¿no? La de pintura, pero nunca había planteado una pintura en un formato tan sumamente pequeño, o sea que era otro reto, ¿no? La verdad. Y claro, tampoco quedarte con... esquemas de composición muy simples, no. Entonces ha sido un reto también para mí. Entonces veréis que casi todos pues llevan 5, 6, 7 personajes, o sea que... Muy complicado hacer esto, Pedro, además. Bueno, complicado, es cuestión de... Sobre todo para los que no sabemos, claro. Ya, pero bueno, el oficio de pintor te tiene que permitir, ¿sabes?, ir solucionando pues todas esas dificultades, ¿no? Así, pero, a ver, de hacerlo con un pincel de 2 pelos, pues si lo planteas, digamos, a una escala 1:1,
pues sería trabajar con pinceles un poco más gordos. y haríamos pues lo mismo, o sea, ¿por qué no? Sería así. Pues Pedro, como digo, muchísimas gracias por habernos enseñado. Esto es un poco, termino de enseñar todas. Bueno, como he dicho antes, hay dos escenas que, por lo que es la composición del tambor, se tienen que sacrificar. De las 14 estaciones, pues aquí aparecen 12. Y el crucificado. E incluso alguna también va personalizada, o sea, se ve que la escena transcurre en Ellín. O sea que, y nada, o sea que yo he estado encantado y he disfrutado, la verdad, de esto, pero la verdad, ahora que ha pasado todo este tiempo, pues te das cuenta que es un trabajazo inmenso. O sea, que son, muchas veces dicen, bueno, entonces de los artesanos, tal, y vamos a ver, es que yo no me considero artesano, yo soy un artista pues que lo que sabe de las técnicas y tal las aplica pues para hacer tambores, pues si se puede, cada vez más bonitos. De eso se trata, ¿no? Y como el tambor es algo que nos apasiona, pues ahí estamos, encantados. Pues un artista que tenemos en Ellín, que ha mezclado todos sus conocimientos ahora mismo para embarcarse en este proyecto de hacer tambores, pero sé yo que, Pedro, nunca paras, además siempre estás con la pintura, con la escultura, y lo que se te ocurra, pues al final intenta llevarlo a la realidad. Muchas gracias por enseñarnos cómo trabajas. Pues a vosotros, encantado. Y a ustedes les decimos que no se vayan, que volvemos con más temas aquí en Abierto por Vacaciones.